Desde donde estaba sentado, en la última fila, el techo físico de la iglesia simplemente se disolvió. En su lugar apareció un vórtice arremolinado de luz dorada y pura, y vi cómo seres de un poder inmenso descendían a la sala. Pero yo no estaba allí para adorar a Dios. Yo estaba allí con una misión del mismísimo Satanás: maldecir al pastor, silenciar la música y clausurar por completo aquel servicio. Cada fibra de mi ser estaba enfocada en liberar una energía oscura que apagara esa luz. Era un trabajo que había hecho docenas de veces antes, pero nunca había visto una resistencia como esa. Sé que te estarás preguntando cómo es posible que alguien vea esas cosas, o qué hacía yo, un satanista, metido en una iglesia en plena adoración. Te prometo que voy a contártelo todo. En los próximos minutos, no solo entenderás cómo llegué a ese punto crítico, sino que te revelaré lo que el mundo de las tinieblas ve de verdad cuando un cristiano adora con el corazón. Lo que presencié esa noche no solo detuvo mi misión en seco, sino que rompió en 1000 pedazos todo lo que yo creía saber sobre el poder. Lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de cantar. Si esta confesión ya te está interesando, si sientes que necesitas entender el poder espiritual que llevas dentro, te pido que te suscribas al canal, le des a me gusta y actives las notificaciones para no perderte ni un detalle de esta historia. Y déjame una respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que la atmósfera de un lugar cambiaba mientras adorabas? Esa escena en la iglesia fue el clímax de una vida dedicada a la oscuridad. Pero para entender por qué me enviaron a mí, tenemos que volver al principio, a cuando yo era solo un niño. Para entender por qué me enviaron a mí, a esa iglesia, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a mi infancia en un barrio obrero de Madrid. Mis padres eran buenas personas, pero siempre estaban agotados. Tenían varios trabajos solo para llegar a fin de mes, y yo era como un mueble más en la casa. Estaba allí, pero nadie me veía realmente. Íbamos a misa los domingos, claro, pero era un ritual vacío. Rezos memorizados, gestos automáticos. No había nada de Dios allí, solo un silencio frío. Ese vacío era un hambre constante en mi interior. Ansiaba desesperadamente ser alguien, ser especial, encontrar algo real. Y cuando tienes esa clase de hambre, el enemigo sabe exactamente qué cebo poner. A los 11 años, un hombre mayor del barrio se fijó en mí. Era una especie de líder espiritual, alguien a quien todos respetaban. Mientras los demás niños jugaban al fútbol, yo me quedaba observando, callado. Un día se me acercó y puso su mano en mi hombro. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer. Tú tienes una sensibilidad que otros no tienen. Puedes ver lo que ellos no pueden. Es un don. Por primera vez en mi vida, alguien me veía. Me dio el propósito que tanto anhelaba. Aquel hombre se convirtió en mi mentor. Me tomó bajo su protección y empezó a desarrollar mi don. No empezó con rituales oscuros. Fue mucho más sutil. Me enseñó a sentir las energías de los lugares, a interpretar sueños, a comunicarme con guías espirituales. Para un niño que se sentía insignificante, aquello era un poder increíble. De repente, yo tenía un secreto que nadie más poseía. Ya no era el chico invisible de Madrid. Estaba en un camino que me prometía control y conocimiento, sin saber que cada paso me hundía más en una trampa perfectamente diseñada. Mi don creció como la mala hierba. A los 18 años ya no era el aprendiz del barrio. La gente venía a mí, me pagaban por consultas, por limpiar sus casas de malas energías o para comunicarme con sus muertos. Por primera vez en mi vida, tenía dinero en el bolsillo. Dinero que no venía del sudor de mis padres. Me sentía importante. La gente me respetaba, me temía un poco, y esa sensación era adictiva. Era el poder que siempre había soñado tener.
Creía que finalmente había llenado ese vacío que sentía desde niño con algo real y tangible. Mi fama en Madrid creció y no tardó en llegar a oídos más importantes. Un día me contactó un círculo de gente muy poderosa y adinerada. Me invitaron a una reunión en un lujoso piso del barrio de Salamanca. Me dijeron que lo que yo hacía era un juego de niños, que ellos podían enseñarme a comandar de verdad el mundo espiritual, no solo a consultarlo. Me ofrecieron acceso a un poder y una riqueza que yo ni siquiera podía imaginar. A cambio, solo pedían una cosa: un juramento formal de lealtad a su maestro. Sin dudarlo, acepté. Con el nuevo poder llegaron las primeras grietas en mi realidad. Empecé a tener pesadillas horribles, tan reales que me despertaba gritando, bañado en sudor frío. A veces, en mitad del día, veía cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían, rostros deformados en los reflejos. Mis padres empezaron a notar un cambio en mí. Mi madre me dijo una vez que mis ojos se habían vuelto fríos, vacíos. Yo ignoraba todo aquello. El poder era una droga demasiado fuerte, y yo estaba convencido de que esas eran solo las consecuencias de manejar una energía tan grande. Alcancé un nivel en el que no solo hacía trabajos para clientes, sino que era un operativo, enviado a misiones específicas para el círculo. El dinero y la influencia eran reales, tenía acceso a lugares y personas que antes solo veía en la televisión. Pero el precio oculto empezaba a manifestarse. El ruido en mi cabeza era constante, un susurro perpetuo de voces oscuras. Me sentía más solo que nunca, rodeado de gente que solo se movía por el poder. Pensaba que yo era el que controlaba todo aquello, que era el dueño de mi destino. Qué equivocado estaba. La factura estaba a punto de llegar. Mi don se convirtió en una maldición que funcionaba 24 horas al día. No podía apagarlo. En el metro de Madrid veía seres horribles, grotescos, pegados a la gente, susurrándoles al oído. No había paz, ni un solo segundo de silencio. Pero el verdadero infierno empezó en casa. Recuerdo un día que mi madre intentó abrazarme. Al acercarse, vi una sombra oscura aferrada a su espalda y me aparté de un salto, con un grito ahogado. Ella se quedó helada, con los brazos en el aire. Vi el pánico en sus ojos cuando me dijo: «Javier, ya no te reconozco. Tienes algo muerto en la mirada». Mi cuerpo también empezó a fallar. Sufría unas migrañas que me dejaban ciego, un dolor tan agudo que me hacía vomitar. Sentía una presión constante en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón, impidiéndome respirar. Los médicos no encontraban nada, pero lo peor era el espejo. Una noche me miré y no me reconocí. Los ojos que me devolvían la mirada estaban fríos, vacíos. Ya no era Javier, era un recipiente, una marioneta de carne y hueso. La entidad a la que servía me daba poder, pero a cambio se estaba comiendo mi humanidad, mi alma. Era un prisionero. Llegó un punto en que el precio me pareció demasiado alto. Intenté salir. 2 veces. La primera vez, después de una semana de tormento, llamé a uno de los líderes del círculo y le dije que lo dejaba. Al día siguiente, 2 hombres de aspecto impecable se presentaron en mi puerta. No me amenazaron directamente, solo dijeron: «Nadie abandona la familia, Javier, y la familia cuida de los suyos y de sus seres queridos». El mensaje era claro. La segunda vez, simplemente dejé de hacer los rituales. Esa noche, sentí un frío helado en mi habitación y vi cómo todos los objetos de la estantería salían disparados contra la pared. Estaba atrapado. Mi punto más bajo llegó una madrugada de noviembre, en 2008. Estaba en mi lujoso piso del barrio de Salamanca, rodeado de objetos caros que ya no significaban nada. Lo había perdido todo. Mi familia me tenía miedo. Mis amigos habían desaparecido. Mi salud era un desastre, y mi propia identidad había sido devorada.
Estaba sentado en el suelo, temblando, con el pecho ardiendo y la sensación de que mi corazón iba a explotar. La oscuridad era tan densa que podía sentir su peso sobre mí. Estaba completamente solo y sin esperanza. Fue en ese estado, muerto por dentro, cuando recibí la llamada con la siguiente misión: ir a una pequeña iglesia en Zaragoza. Así que allí estaba yo, en el suelo de mi piso de lujo en Salamanca, completamente destrozado por dentro, cuando sonó el teléfono. Era la orden para mi siguiente misión. No sentí nada, ni emoción ni resistencia. Era una marioneta y me movía cuando tiraban de mis hilos. El objetivo era una pequeña iglesia pentecostal en Zaragoza que, según ellos, estaba causando problemas en la zona. Para mí, era un trabajo más. Conduje las 3 horas hasta allí en un silencio absoluto, con la mirada perdida. Llegué, aparqué a unas calles y entré como una sombra, sentándome en la última fila, listo para hacer lo de siempre: maldecir y apagar la luz. La música empezó. No era un concierto profesional ni un espectáculo pulido. Eran unas pocas personas con una guitarra y un teclado, cantando con una desesperación que me pilló por sorpresa. Sus voces no eran perfectas, pero estaban rotas, eran reales. Vi a gente llorando, con las manos levantadas. Empecé a susurrar mis encantamientos, las palabras oscuras que siempre funcionaban. Pero entonces ocurrió algo. Una ola de calor subió desde el suelo, un calor físico, intenso, como si estuviera delante de un alto horno. Las palabras demoníacas se hicieron cenizas en mi boca. Me ahogaba, no podía pronunciarlas. Mi poder era inútil. Levanté la vista hacia el altar, confundido, buscando una explicación. Y entonces lo vi. El pastor ya no estaba allí. En su lugar, de pie en la tarima, había una figura hecha de luz pura, cegadora. No podía distinguir un rostro ni facciones, solo una abrumadora impresión de autoridad absoluta y un amor tan inmenso que dolía. Tenía los brazos abiertos, como si me estuviera esperando. No oí una voz con mis oídos, pero unas palabras se grabaron a fuego directamente en mi alma. Un pensamiento que no era mío, pero que lo cambió todo. Estás luchando en el bando equivocado. Vuelve a casa. El miedo que sentí no era como ningún otro. No era el miedo a ser dañado o castigado. Era un terror sagrado. De repente fui consciente de mi propia suciedad, de la oscuridad que me cubría, en presencia de una pureza tan absoluta que me sentía desnudo y repugnante. Fue una reacción visceral. Me levanté de un salto, tropezando con la silla, y salí corriendo de aquel edificio. Corrí a ciegas por las calles de Zaragoza, sin rumbo, con el corazón martilleándome en el pecho, y esa imagen de la figura de luz con los brazos abiertos grabada a fuego en mi mente. No podía escapar de ella, no sé cómo, pero acabé de vuelta en mi coche, temblando de forma incontrolable. El terror empezó a dar paso a una extraña calma. Por primera vez en décadas, las voces en mi cabeza estaban en silencio. Solo quedaba esa imagen y esas palabras. Saqué el móvil y marqué el único número que se me ocurrió, el de mi madre. Cuando contestó, solo pude balbucear entre sollozos: «Mamá, he visto algo. Creo que he visto a Dios». Hubo un silencio al otro lado y luego su voz, temblorosa pero firme: «Javier, ¿dónde estás? Vuelve a casa. Si este momento te ha conmovido, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido un encuentro que lo cambió todo». Después de aquella llamada a mi madre, volví a casa, pero no era el mismo. Los primeros meses fueron un torbellino de confusión y liberación. El silencio en mi cabeza era lo más extraño. Pero a medida que empecé a leer la Biblia y a ir a una iglesia, esta vez como un buscador y no como un destructor, Dios empezó a mostrarme el porqué de lo que vi aquella noche. Me reveló lo que de verdad sucede cuando un cristiano adora.
Cuando la adoración era genuina, desde el corazón, yo veía cómo la atmósfera espiritual pasaba de un gris sucio y pesado a una claridad brillante. Las voces de la gente se convertían en ondas de fuego que empujaban la oscuridad, y entonces llegaban ellos, ángeles, seres altísimos y poderosos, que se ponían de guardia alrededor de la congregación, formando un escudo de luz impenetrable sobre el edificio. Pero no siempre era así. Recuerdo misiones en iglesias donde la música era perfecta, un espectáculo impecable, pero espiritualmente no pasaba nada. El aire seguía estancado, pesado. Desde mi perspectiva, veía a los demonios sentados tranquilamente en los bancos, aburridos, a veces incluso entretenidos con el show. No había poder porque no había conexión, y esto afectaba a las personas. Teníamos objetivos, gente a la que debíamos mantener atada a la enfermedad o la ruina. Pero si esa persona empezaba a adorar de verdad, un escudo de luz personal se levantaba a su alrededor. Nuestras maldiciones, literalmente, chocaban contra ese escudo y se desintegraban. Era frustrante. Se volvían intocables. Nuestra principal táctica para evitar eso era la distracción. Susurrábamos pensamientos de orgullo. Mi voz suena mejor que la suya. De juicio. Mira cómo viene vestida esa. O de ansiedad. ¿Qué haré para pagar las facturas? Si lográbamos que sus mentes se desviaran de Dios hacia ellos mismos, su luz se debilitaba y podíamos atacar. Pero no podíamos hacer nada contra una adoración unida y sincera. Descubrí que era verdad lo que dice el Salmo 22, que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La adoración no es solo una canción. Es construir un trono para que el rey se siente en medio de tu problema. Y cuando el rey llega, tú no luchas, huyes. Entender esto lo cambió todo, pero también me hizo un objetivo prioritario. La verdadera batalla acababa de empezar. Creía que huir de Zaragoza era el final, pero solo fue el principio de la guerra. El círculo no te deja marchar así como así. A las 2 semanas, 2 de mis antiguos compañeros se presentaron en mi piso de Madrid. No me amenazaron directamente, su sonrisa era peor. «Esperamos que tu familia esté bien», dijeron antes de irse. Esa misma noche, todos los libros de mi estantería salieron disparados contra la pared, uno por uno. Me despertaba con arañazos en el pecho, largos y profundos. No era una guerra solo mental. Ellos estaban intentando romperme físicamente. La oscuridad no renuncia a lo que considera suyo sin una pelea sangrienta, pero la peor batalla se libraba aquí dentro, en mi cabeza. Mi visión no se apagó de golpe, sino que se volvió contra mí. Veía demonios en cada esquina, pero ahora susurraban mi nombre, recordándome cada atrocidad que había cometido. Dios nunca te perdonará. Eres un fraude. Volverás con nosotros. Eran las mismas voces que antes me daban órdenes, ahora convertidas en un tormento incesante. Al principio, mi oración era un balbuceo patético, un susurro tembloroso en la oscuridad de mi cuarto. Aferrarme a un versículo de la Biblia era como agarrar un trozo de madera en medio de un naufragio. Era lo único que tenía. Busqué ayuda en una iglesia, pero mi pasado era una sombra que me seguía a todas partes. La gente me miraba con una mezcla de miedo y desconfianza. ¿Y quién podía culparlos? Yo era el monstruo de sus historias hecho realidad, sentado en sus bancos. Durante casi un año, me senté en la última fila de una pequeña iglesia en Sevilla, sin hablar con nadie, solo absorbiendo. Empecé a ayudar en lo que nadie quería: limpiar los baños, ordenar las sillas después del servicio. No buscaba su aprobación, solo necesitaba estar cerca de esa luz que había visto. Lentamente, muy lentamente, vieron que mi transformación era real. Así que la guerra fue en 3 frentes: los ataques físicos de mi antiguo círculo, la tortura mental de las voces y el aislamiento dentro de la propia iglesia. ¿Hubo recaídas?
No volví a los rituales, pero sí hubo noches de terror absoluto en las que pensé que no sobreviviría, en las que la tentación de rendirme era abrumadora. Vencí cada día aferrándome a la oración y a la palabra, incluso cuando no sentía absolutamente nada. Este proceso, esta guerra sin cuartel por mi alma, duró casi 2 años. 2 años para pasar del terror a una paz inestable, la primera luz después de una vida entera de oscuridad. Han pasado más de 10 años desde que terminó esa guerra de 2 años por mi alma. La transformación no fue como apagar un interruptor, fue más como el amanecer después de una noche eterna. Antes, mi visión espiritual era una maldición que solo me enseñaba la oscuridad que se pegaba a la gente. Ahora, Dios la ha redimido. En momentos de adoración profunda, a veces todavía percibo el mundo espiritual, pero ya no veo demonios. Veo la belleza de lo que Dios está haciendo. Veo luz, veo ángeles. Es un regalo, no una carga. El tormento que me acompañó durante 20 años, ese ruido constante en mi cabeza, se ha ido. Hoy tengo una paz que nunca supe que fuera posible. La presión en el pecho que me ahogaba desapareció por completo y puedo dormir toda la noche sin las pesadillas que me dejaban empapado en sudor frío. Recuperar a mi familia fue lo más difícil. Mi madre, a la que llamé aquella noche desde Zaragoza, fue mi puente de vuelta. Mi padre tardó años en volver a mirarme a los ojos sin miedo. Hoy es mi mayor apoyo, aunque nunca hablemos de ello. Mi vida antes consistía en usar mi conocimiento del mundo espiritual para ayudar a destruir vidas. Hoy, mi misión es usar ese mismo conocimiento para construir, para exponer los planes del enemigo y enseñar a la iglesia lo poderosa que es en realidad, especialmente cuando adora. Pero no te voy a mentir, no todo es perfecto. Aún llevo las cicatrices. A veces, cuando estoy muy cansado, oigo un eco de las viejas voces acusadoras. La diferencia es que ahora sé a quién llamar para que las silencie. Ya no soy un prisionero en mi propia mente. Mi mujer, a la que conocí mucho después, me dice que no puede ni imaginar al hombre del que hablo en mi testimonio. La gente de aquella pequeña iglesia de Sevilla, que me vio llegar roto y desconfiado, ahora me abraza como a un hermano. Perdí mi antigua vida, sí, pero Dios me dio una completamente nueva. Mi salud fue restaurada, mi familia sanó y encontré un propósito que no se basa en el poder, sino en el servicio. Y todo este cambio empezó con una sola verdad, la que quiero dejarte como mensaje final. Después de todo lo que te he contado, de esa guerra de 2 años por mi alma, quiero que entiendas una cosa, la más importante. Vuestra adoración no es el calentamiento para el sermón. No es solo cantar una canción para pasar el rato. Es el evento principal de la batalla espiritual. El enemigo no le tiene miedo a un cristiano que va a la iglesia. Está absolutamente aterrorizado de un cristiano que entiende que su alabanza es un arma que invita a la presencia manifiesta de Dios a cualquier situación, por oscura que parezca. Quizás tú te sientes como me sentía yo, atrapado, sin esperanza, escuchando esas mismas voces que me atormentaban noche y día. O tal vez estás buscando poder y propósito en los lugares equivocados, como aquel niño invisible en Madrid. Quiero que sepas algo. El poder que me mantuvo cautivo durante 20 años no es nada, absolutamente nada, comparado con el poder que me liberó en un instante. La oscuridad te miente. Te dice que no hay salida, pero la figura de luz que yo vi te está esperando con los brazos abiertos. Así que deja de ser un espectador en la adoración. Involúcrate. Cuando la música empieza en la iglesia, no te quedes callado pensando en tus problemas. Estás siendo llamado a la primera línea de combate. Hazlo en tu casa, en tu coche, en tu momento más bajo. Abre tu boca y declara la verdad de quién es Dios, aunque no lo sientas. No estás solo cantando canciones.
Estás construyendo un trono para que el rey se siente en medio de tu caos y pelee por ti. Observa cómo cambia la atmósfera. La visión que tuve en esa iglesia de Zaragoza, la de Jesús con los brazos abiertos, no era solo para mí. Esa invitación es para ti, aquí y ahora. Corre hacia Él. Si esta confesión ha impactado tu vida, te pido que te suscribas para más testimonios que exponen la verdad. Dale a me gusta si este mensaje te ha hablado y compártelo con alguien que necesita desesperadamente escucharlo. Déjame tu historia o tu petición de oración en los comentarios. Recuerda, tu voz tiene el poder de disolver el techo y traer el cielo a la tierra.